Esta semana es la encuesta CACEN, probablemente lo que ha generado más discusión pública. ¿Por qué se dieron estos resultados, esta disminución o este aumento en las personas que viven en la pobreza en nuestro país? ¿Y cuáles son los datos desagregados que ya se están conociendo? Porque, por ejemplo, disminuyó la brecha entre las familias más ricas y las familias más pobres. Tomás Mochati, desde los estudios de Radio Bio Bio, en su columna de hoy nos va a hablar de este tema. Tomás, buenos días. ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué tal? Buenos días. Faltan muchos datos por conocer de la encuesta CACEN, pero yo creo que van a seguir las malas noticias, ¿eh? Primero porque se tiene que hacer la muestra post-terremoto. Esta muestra fue anterior al terremoto. Recordemos que de las zonas más pobres, de las regiones más pobres, están justamente las regiones que han sufrido más fuertemente el impacto del terremoto, la región del Maule y la región del Biobío. Por lo tanto, se espera un aumento importante. Y lo segundo es que va a cambiar además la muestra estadística. Hay un dato que yo creo que es bueno tener claro. La base estadística de la encuesta CACEN, la canasta, es del año 1987. Esto es un escándalo, realmente. Durante muchos años se venía diciendo, modifiquemos esto. ¿Por qué el Instituto Nacional de Estadísticas, que mide el IPC, modifica cada cierto tiempo la canasta? Fíjate que en el IPC la última canasta figura en primer lugar, o sea, con el porcentaje, el índice mayor impacto, los automóviles, las van. Imagínate que el año 87 ni siquiera estaban. Entonces, para medir la inflación se ha modificado, pero no la pobreza, porque nosotros en Chile además nos hemos acostumbrado a las buenas estadísticas, a mostrarle al mundo que somos muy exitosos, a ser arrogantes frente al mundo, pero escondiendo nuestra realidad. Y esta estadística de la industria CACEN, o la base estadística, se va a modificar y por lo tanto va a aumentar el número de pobres, no porque vaya a aumentar en sí el número de pobres, sino porque los habíamos escondido durante muchos años. Y esas fueron razones políticas. Las mismas razones políticas que tuvo el presidente Sebastián Piñera antes de ayer, cuando en el discurso donde anunció los malos resultados de la industria CACEN, dijo: hemos visto cómo el gasto social se malutiliza, los viajes del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Ayer se vio la necesidad de hablar a todo el país a través de una cadena nacional, 5 minutos para las 9, justamente para intentar despolitizar este asunto, pero ya lo había hecho, y por lo tanto aquí hay un nuevo error comunicacional del Palacio de la Moneda, un nuevo patinazo. Sebastián Piñera no debió haber hecho, y esta es una discusión y una crítica que no solamente le están haciendo a la Concertación, sino que al interior del gobierno, o con gente ligada al gobierno como el senador Pablo Longueira. ¿Es posible considerar a una persona que no es pobre cuando gana 64.140 pesos? Ese es uno de los temas también que yo creo que vamos a tener que discutir. ¿Desde cuándo se es pobre en Chile? Porque también eso puede ser otra mentira estadística. Yo quiero agregar algunas cosas. Se está culpando a Andrés Velasco por parte de personas de la Concertación. Hoy día, pasadas las 10 de la mañana, a las 10:30 exactamente, Guido Girardi, Gonzalo Marner, Francisco Vidal, el diputado Gabriel Silver, el ex senador Carlos Ominami van a presentar un documento. Son todos, entre comillas, díscolos, ¿no es cierto? Van a presentar un documento donde le van a decir a la Concertación: oiga, hagámonos la autocrítica, esto no es solamente la crisis económica, sino que hay otras razones, no actuamos con prontitud, no actuamos con profundidad, y de nuevo le van a tirar un misil a Andrés Velasco. Y esto marca también la distancia, la diferencia, la fractura que hay al interior de la Concertación en cuanto al modelo económico, que es lo que comienza a discutirse. Y lo otro es que en el gobierno también, aprovechándose de estos malos resultados, se anuncian grandes reformas en algunas instituciones, en el FOSIS, por ejemplo, en el Instituto de la Juventud, donde el 65% va a gastos administrativos. Vienen cambios muy, muy importantes y seguramente esto va a generar una nueva discusión. Yo quiero solamente señalar lo siguiente: el altísimo gasto social del año pasado no sirvió para que la tendencia de la caída de la pobreza no se revirtiera. Se revirtió pese al altísimo gasto social, fue de más de 740 y tantos mil pesos por persona, el más alto histórico. Ahora, ¿llegó a cada persona? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Lo segundo, pensar si hay otras causas. Yo quiero insistir en lo que dijimos ayer, Carola. La diferencia en una persona indigente, en una persona que está en la extrema pobreza, y una persona que no es pobre, es de solamente 1,6 años de educación, de escolaridad. Y entonces uno dice, la educación en Chile no está sirviendo para nada, no sirve para sacar a la gente de la extrema pobreza, porque la diferencia entre los extremadamente pobres y los no pobres es solamente 1,6 años. La regionalización, veamos cómo la diferencia entre la región metropolitana y el resto del país. En la región metropolitana, en medio de la crisis económica, la pobreza prácticamente se mantiene.
se mantiene, pero en el resto, en muchas regiones se dispara. Hay un problema ahí de administración en el país. La monoproducción, en la 9ª región se disparó la pobreza, es la región más pobre, solamente dedicada prácticamente a la actividad forestal, o lo que pasó en la 10ª región con los salmones. Se acaba la industria de los salmones porque viene el virus ISA y se crea un tremendo problema social. El tema del crecimiento económico, 2,8 bajo el tiempo de Michelle Bachelet, preguntémonos por qué ese crecimiento no ha sido capaz de absorber el empleo. Hubo altísimo empleo. Y yo diría, y lo quiero repetir, lo que dije el día de ayer, la apertura comercial indiscriminada. El 70% de los productos que se venden en la industria del retail en Chile, me refiero a las grandes tiendas, es de origen chino. ¿Cuánto de eso ha producido la quiebra de la industria nacional y por lo tanto de empleo calificado y empleo mejor remunerado, que es el empleo industrial? Son preguntas que yo me hago, pero que ayer prácticamente no estuvieron en la discusión. Muchas gracias, Tomás. Que esté muy bien.